Aquí el Cairo Servicio Internacional desde Egipto 2:45 hora local del Cairo correspondiente a las 0:45 de la hora universal. Estimados oyentes, muy buenas noches. Pueden escucharnos a través de la banda de 31 metros, frecuencia 9665 kHz. Esperamos sus cartas a nuestro correo postal Radio El Cairo, programa en español, apartado postal 566 El Cairo, Egipto, o a nuestro correo electrónico radiocairo@gmail.com, también a nuestra página oficial de Facebook Radio El Cairo, programa en español. La programación que les tenemos para esta noche es la siguiente. A las 2:47 comenzamos con un espacio de música árabe, 3 boletín de noticias, 3:10 comentario político, 3:15 canción árabe, 3:20 música de América Latina, 3:25 perspectiva latinoamericana, 3:30 canción árabe, 3:35 Pioneros de la Humanidad, 3:40 Revista del Cairo, 3:50 El Mundo del Deporte, 3:55 Resumen de Noticias y 3:57 Programación de Mañana y cierre de la emisión. Estimados oyentes, iniciamos nuestro primer espacio con este intermedio musical. Seguidamente resumen de noticias más destacadas de la jornada. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi confirma el interés de Egipto por el reforzamiento de las relaciones con la Unión Europea, considerado un socio estratégico en todos los campos. El Parlamento árabe concede al presidente egipcio el collar del líder, que se considera el más alto presentado por el Parlamento árabe a los reyes y presidentes de gobiernos. El primer ministro egipcio Dr. Mustafa Madbouli confirma que el ciudadano no llevará cualquier peso para la realización de la segunda etapa del programa de la reforma estructural de la economía. Palestina pide al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al Tribunal Penal Internacional que asuma sus responsabilidades ante el crimen del colonialismo. El Consejo de Seguridad Internacional mantiene hoy una sesión para discutir la cuestión del barco petrolero Safer, que está situado cerca de las costas de Yemen en medio del aumento de los temores de una catástrofe. Estimados oyentes, así les hemos presentado el resumen de noticias más destacadas de la jornada. Más detalles a las 3. Radio El Cairo presenta Perspectiva Árabe Latinoamericana, un programa escrito y presentado por Mahmoud Qutb. Estimados oyentes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Egipto al Pueblo, los tesoros que Egipto mostrará este año para resucitar el turismo. Hubo un tiempo en que 5.000 años de civilización se apretujaban entre los muros del Museo Egipcio por antonomasia. Al recinto rojizo de la Plaza Tahrir hace tiempo que le saltaron las costuras. No en vano fue levantado en 1900 para una colección mucho más reducida.
anterior a excavaciones trascendentales y el turismo de masas. En cualquier caso, a partir de este año, al hablar de museo egipcio, habrá que especificar cuál, porque el Cairo lo ha apostado todo a los grandes proyectos museísticos para reflotar el turismo. La otra columna del país junto al Nilo, el más esperado, es el Gran Museo Egipcio, que heredará la mayor parte de la colección del primero, a menos de 2 kilómetros de las pirámides de Giza, pero hay muchos más. El último día de octubre, 3 museos fueron inaugurados de una tacada, en el Sinaí, en el norte y en la misma capital egipcia. Mientras Barcelona deshoja la margarita de una sucursal de Hermitage frente al Mediterráneo. Sharm el-Sheikh enriquecía su oferta playera en el Mar Rojo con un museo arqueológico de primera fila. Una capital provincial, Kafr el-Sheikh, estrenaba también un museo especializado en el Bajo Egipto, mientras que en el Cairo se inauguraba con pompa del Museo de las Carrozas Reales, con la asistencia de medio centenar de embajadores. Hablando de carrozas, uno de los acontecimientos que levantan más expectación en este principio de año es el traslado de las momias de 4 reinas y 18 reyes desde el Museo Egipcio a su nueva morada, el Museo Nacional de la Civilización Egipcia en Fustat, entre ellas Hatshepsut, entre ellos Ramsés II. Dicha procesión, aplazada por la pandemia, pero que fue ensayada el mes pasado, se hizo con guardia de honor y mucha fanfarria, y fue televisada. Estas momias reales fueron el principal anzuelo de un museo que, sin embargo, fue mucho más allá del remoto legado faraónico. Su intención es contribuir a la interpretación de nuestro país, que se revela indescifrable, sin tener en cuenta su herencia grecorromana, copta y musulmana, tanto árabe como otomana. Aunque la construcción del Museo Nacional de Civilización Egipcia terminó en 2009 con el apoyo de la UNESCO, hasta ahora solo ha sido abierto de forma parcial y temporal. A su alrededor, en los últimos meses, se han derribado más de 250 construcciones para convertir la zona, donde también se hallan algunas de las mezquitas más antiguas de Egipto, en un nuevo foco turístico. Más tinta ha hecho correr ya la apertura. El fin de semana pasado, tras 12 años de restauración, la tumba de Ramsés I en el Valle de los Reyes, sus murales han sido limpiados a fondo de hollín y excrementos de murciélagos y pájaros. Aunque este faraón rellenó apenas 2 años su cámara mortuaria, parece que era la anticámara. Y no hubo tiempo para más. Es también el fundador de la brillante 19ª dinastía de hace 3300 años. En Egipto, tantos empleos dependen del turismo que se sigue con atención el regreso de sus obras. En el caso del Gran Museo Egipcio se han completado unos 96% según el supervisor. En el vestíbulo monumental hace 2 años que espera, mientras se construye a su alrededor una estatua colosal de 11 metros de granito rojo de Ramsés II. Aunque unos meses más no son nada para un sueño de 30 siglos, la nueva Meca de la egiptología contendrá
junto a 50.000 piezas escogidas, todas las vinculadas a la tumba de Tutankamón. Hallada intacta pronto hará un siglo. También, según ha prometido el ministro de Turismo y Antigüedades Khaled El-Anani, muchos sarcófagos recientemente obtenidos en Saqqara, en el hallazgo más importante de los últimos años. Por otra parte, el futuro uso del viejo museo egipcio aún no está decidido y no es seguro que siga vinculado a la egiptología. También este año deberá presentarse no solo un despampanante nueva capital administrativa a 50 kilómetros del Cairo, sino que con ella un nuevo museo de las capitales, lógicamente en el distrito específicamente dedicado a la cultura y los espectáculos. Su función será ilustrar las 9 capitales históricas de Egipto, a saber Menfis, Tebas, Amarna, Alejandría, Fustat, las 3 vidas del Cairo y finalmente su último avatar, confiado por nuestro presidente, pero a la región de aficionados a la egiptología se les hace la poca agua, con todavía más novedades para este 2021. Hasta el aeropuerto del Cairo, en su Terminal 3 última, su museo de antigüedades para pasajeros en tránsito, con 70 piezas, el doble que antes, entre ellas 2 momias. Volviendo a Sharm el-Sheikh, que esté en el Sinaí no implica que debe ser un desierto cultural. Ya no lo es, junto a muestras de estatuaria habitual. Su exposición permanente incluye un apartado dedicado a las estatuas y momias de animales. Estos últimos, singularmente gatos, ocupan el gran vestíbulo. Hay también un apartado dedicado a los paños griegos, exaltando la cultura helenística de Egipto, que ha quedado sepultada paradójicamente por el periodo que le precedió. Así, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Egipto al Pueblo, escrito y presentado por Mahmoud Qutb, gracias a nuestro operador Mohamed Abdelazim, aquí Cairo Servicio Internacional desde Egipto. تحيا مصر مصر تحيا رجالتها عينيها صاحية تحيا مصر مصر تحيا رجالتها عينيها صاحية عالحدود جنود وسود في كل شبر وكل ناحية يوم ستانا كتبت السوري شهد التاريخ يوم
بلدي بكبريائها حرة في قرارها وطريقها ملحمة وتعظيم سلام للي خططها وبدأها واللي في أكتوبر فجأهم فرح الشمس بشروقها يا ما عدى علينا وقت الفرحة. Aquí el Cairo Servicio Internacional desde Egipto, 3 de la madrugada, hora local del Cairo correspondiente a la 1 hora universal. A continuación les presentamos el noticiario del día. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi confirmó el interés de Egipto por el reforzamiento de sus relaciones con la Unión Europea, considerado un socio estratégico en todos los campos. Esta declaración vino durante una llamada telefónica recibida por el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi del presidente del Consejo Europeo Charles Michel. El presidente egipcio confirmó la necesidad de trabajar de manera inmediata para la reanudación de las negociaciones directas entre los palestinos e israelíes. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo mostró su valoración a los esfuerzos de Egipto para mantener la calma en los territorios palestinos. Durante el contacto también ambas partes intercambiaron sus visiones sobre el desarrollo de la situación en Libia, donde se acordó sobre la importancia de la continuación de la coordinación bilateral entre ambas partes en este marco. El Parlamento árabe concedió al presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi el collar del líder, considerado el más alto presentado por el Parlamento árabe a los reyes y presidentes de gobiernos. Esta declaración vino durante la entrevista mantenida entre el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi en el Cairo con Adel al-Asumi, presidente del Parlamento árabe. El collar del líder viene en valoración a los esfuerzos del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y sus políticas en servir todas las cuestiones de la nación árabe, y su último fue lograr un acuerdo de alto el fuego entre ambas partes, Palestina e Israel. Durante la entrevista, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi confirmó que el mantenimiento de la seguridad nacional árabe se considera la base para el mantenimiento de los derechos humanos, sobre todo mediante las relaciones nacionales y mediante tender los puentes de la comunicación entre la nación árabe. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi dijo que los ataques realizados contra los estados nacionales llevan a la destrucción y la violación de los derechos básicos de los pueblos y las futuras generaciones que puedan afectarse de la falta de seguridad y estabilidad. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi emitió sus directivas sobre el reforzamiento del uso de las más altas técnicas y tecnologías en los tribunales. Esta declaración vino durante la reunión mantenida entre el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y el juez Omar Marwan, ministro de Justicia. El primer ministro egipcio Dr. Mustafa Madbouli confirma que el ciudadano no llevará cualquier peso en la realización de la segunda etapa del programa de reforma estructural de la economía, señalando que el Estado realizará todas las medidas de la segunda etapa de este programa. Esta declaración vino durante la conferencia de prensa mantenida por el primer ministro egipcio tras finalizar la reunión semanal del gobierno. El primer ministro egipcio confirmó que el gobierno está interesado por luchar contra la extensión del coronavirus y del mantenimiento de la salud del ciudadano, así como
mantener la economía egipcia. Palestina pidió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al Tribunal Penal Internacional que asuma sus responsabilidades ante el crimen de la colonización continua y la ejecución de las resoluciones de las Naciones Unidas, sobre todo la resolución número 2334. Por su parte, el Ministerio Palestino de Asuntos Exteriores condenó en su comunicado emitido hoy la resolución emitida por las autoridades de la ocupación sobre la construcción de 350 nuevos asentamientos en Beit Aile, cerca de la ciudad de Al-Pira, en el marco de un amplio proceso de colonialismo. El Parlamento israelí Knesset eligió ayer al expresidente del Partido del Trabajo, Isaac Herzog, como presidente de Israel tras lograr 87 votos. De este modo, Herzog se convierte en el presidente israelí número 11 como sucesor de Reuven Rivlin, que su mandato finaliza en el 9 de julio próximo. En Irak, el servicio secreto iraquí detuvo a varios elementos terroristas y también realizó una redada contra uno de los bastiones de la organización terrorista Daesh, así como un almacén de la organización en las provincias de Nainawa, Kirkuk y Diyali. El servicio secreto iraquí añadió que las fuerzas especiales destruyeron el bastión y las materias explosivas que estaban dentro del almacén. El jefe del gobierno en funciones en Líbano, Hassan Diab, advirtió de las consecuencias internas en Líbano que puedan llevar al desplomo total. Diab hizo llamada a las fuerzas políticas a aliviar el sufrimiento del pueblo, subrayando que la primera prioridad es la formación del gobierno. En Yemen, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mantiene hoy una sesión para discutir el caso de la petrolera Safer, que está cerca de las costas de Yemen en medio del aumento de los temores de una fuga petrolera. La sesión, que se ha mantenido a petición del Reino Unido, viene después de que los rebeldes Houthis anunciaron su permisión a una misión de las Naciones Unidas de la visita del barco, que llegó a una catástrofe. Estimados oyentes, así les hemos presentado el boletín informativo de esta noche. Seguidamente vamos a escuchar a nuestro comentario político. A una nueva edición de su comentario político de esta noche. Egipto pidió ayer a las facciones palestinas que se reúnan en el Cairo bajo los auspicios del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, Abu Mazen, con el objetivo de acordar los pasos necesarios para poner fin a la división y trazar una hoja de ruta para la siguiente etapa.
El jefe de la inteligencia egipcia, el general Abbas Kamel, sostuvo ayer varias reuniones con la cúpula del movimiento de Hamas y los líderes de las facciones palestinas en la Franja de Gaza a fin de dar seguimiento al tema de la estabilización del alto el fuego, apoyando la reconstrucción de la franja y lograr la unidad nacional palestina. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi aseguró que Egipto está haciendo todo lo posible para preservar el alto el fuego en Gaza, haciendo hincapié en la necesidad de poner fin a la división palestina y unirse bajo el paraguas de la Organización de Liberación Palestina. Mientras tanto, fuentes de los medios informaron que el presidente al-Sisi dijo en declaraciones transmitidas por el general Abbas Kamel durante su visita el lunes pasado a Gaza que Egipto está realizando enormes esfuerzos con el fin de allanar el camino para reanudar el proceso de paz en cooperación con las potencias internacionales encabezadas por Estados Unidos, invitando a todas las potencias regionales e internacionales a apoyar los esfuerzos egipcios para la reconstrucción de Gaza. El mandatario señaló que Egipto se adhiere al logro de la reconciliación palestina lo antes posible, además de la importancia de poner fin a la división palestina, y enfatizó la necesidad de entregar ayuda humanitaria a los ciudadanos palestinos. Por otro lado, el representante de la Unión Europea en Palestina dijo: no establecemos condiciones para la reconstrucción de Gaza, pero exigimos pasos que incluyan la unificación del liderazgo palestino. Hizo hincapié en que Gaza debe vivir en un estado de estabilidad, tranquilidad y paz, y destacó que queremos una solución política no solo en Gaza, sino en todos los territorios palestinos. Burgusdorf aseguró que todas las fuerzas palestinas deben acordar un gobierno de unidad nacional que emprenda la reconstrucción y el proceso político, así como la activación de la democracia. Pidió que se celebren elecciones palestinas, donde no está permitido continuar durante 14 años sin elecciones. Finalmente, Egipto no escatima esfuerzos para aliviar el sufrimiento del pueblo palestino, poner fin a la ocupación israelí a la tierra palestina y establecer su estado independiente con Jerusalén como su capital. Cuando Israel llevó a cabo su último asalto a la Franja de Gaza, Egipto buscó frenar este brutal ataque al pueblo palestino. Lanzó su iniciativa para reconstruir a Gaza, ofreciendo a los hermanos palestinos $500 millones para reconstruir lo que el arsenal militar israelí ha destruido. En consecuencia, Egipto pide a las facciones palestinas que se reúnan en el Cairo en aras de la reconciliación y el acuerdo bajo el liderazgo de la Organización para la Liberación Palestina y el presidente Abu Mazen, hasta que la comunidad internacional considere al pueblo palestino en una visión unificada para poner fin a la ocupación, porque los socios internacionales invitados a participar en la reconstrucción tienen miedo de brindar ayuda a los palestinos para que no vayan a las facciones armadas como lo propaga Israel. Por lo tanto, la comunidad internacional espera que esta reunión de las facciones palestinas ponga fin a la división y llegue a un acuerdo sobre la reconciliación. Estimados oyentes, así llegamos al final de nuestro comentario político de esta noche. بتسألي عليا وتقول وحشك عينيا، بتسألي عليا وتقول وحشك عينيا، من امتى انت حبيبي وداري باللي بيا، من امتى انت حبيبي وداري باللي بيا، اللي بتسأل عليا مالكش دعوة بيا، ياللي بتسأل
بتسأل ليه بتسأل ليه ليه عليا. سيبني لليالي أسهرها لوحدي، سيبني لذكرياتي، سيبني لليالي أسهرها لوحدي، سيبني لذكرياتي، سيبني لليالي أسهرها لوحدي، سيبني لذكرياتي، وابعد عن خيالي يا أغلى ما عندي، وابعد عن خيالي يا أغلى ما عندي، وابعد عن حياتي، وابعد عن حياتي، لا تبعت سلام ولا تيجي بمنام، لا تبعت سلام ولا تيجي بمنام، ولا تسأل عليا مالكش دعوة بيا، ولا تسأل عليا مالكش دعوة بيا، بتسأل ليه بتسأل ليه ليه عليا. نسيتها ونسيتك كمان، رجع قلبي خالي، أيامك نسيتها ونسيتك كمان، رجع قلبي خالي، أيامك نسيتها ونسيتك كمان، رجع قلبي خالي، ده حكاية وطويتها وكلام كان زمان، راح ويا الليالي، لا بينا كلام ولا بينا خصام، لا بينا كلام ولا بينا خصام، ولا تسأل عليا مالكش دعوة بيا، ولا تسأل عليا مالكش دعوة بيا، بتسأل ليه بتسأل ليه عليا. هخاصم عينيا لو قبلت عينيك، هخاصم عينيا لو قبلت عينيك، وقالت تشوفك تشوفك، هخاصم ايديا لو شاورت عليك او شاورت لطيفك، لعمري حبك ولا حرجع لحبك، لعمري حبك ولا حرجع لحبك، ولا تسأل عليا مالكش دعوة بيا، ولا تسأل عليا مالكش دعوة بيا، بتسأل ليه بتسأل ليه عليا. Radio El Cairo presenta Música de América Latina. Programa elaborado por Nesma Subeh. Hola, estimados oyentes, y bienvenidos a esta nueva edición de su programa Música de América Latina. Amigos, voy a estar con ustedes en este espacio para escuchar y presentar su música y también sus canciones.
Estimados oyentes, José Sandoval cursó perfeccionamiento con David Saperton, debutó como concertista en el concurso mundial de piano Van Kiliporn en 1966 y su actuación le valió, entre otros premios, una presentación como solista en el Cuarteto Curtis de Filadelfia y un concierto en Washington, D.C., patrocinado por la OIA. Más tarde realizó giras artísticas por Estados Unidos y actuó como solista de la Orquesta Sinfónica de Baltimore. Estimados oyentes, ahora es el tiempo de disfrutar con la música romántica mexicana. Amainaron guapos junto a tus ochavas, cuando un elegante te calza de queros y te dieron lustre las patotas bravas, allá por el año 902. Esquina porteña, vos hiciste escuela en una melange de cañas sin fin, pase inglés y monte vacara y quiniela, burdelas de caña y locas de periz. El Odeón se manda a la Real Academia, rebotando tangos el Royal Pigalle, y se juega el resto la doliente anemia, espera el tranvía para su arrabal, de Esmeralda al norte Palau de Retiro, Montparnasse viene al caer la oración, de la francesita que con un suspiro nos vende la engrupe de su corazón. Así, estimados oyentes, hemos llegado al final de la edición de esta noche. Les espero en próximas ediciones con su música y canciones de América Latina. Mis saludos, Mahmoud Qod y Nisma Sobeh, y saludos por parte de mi colega técnico de sonido Ashraf Samir. Esquina porteña, este milonguero te ofrece su afecto más hondo y cordial, te promete el verso más rente y canero para hacer el tango que te haga inmortal, te promete el verso más rente y canero para hacer el tango que te haga inmortal. Radio El Cairo presenta Perspectiva Árabe Latinoamericana, un programa escrito y presentado por Mahmoud Qod. Estimados oyentes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Perspectiva Árabe Latinoamericana. Hay en Egipto 250 tumbas de hace más de 4.000 años. Egipto descubrió unas 250 tumbas de 4.200 años de antigüedad en la provincia de Suhag, sur del país, anunció el pasado martes el Ministerio de Antigüedades. También se descubrieron pequeños vasos de alabastro, huesos humanos y animales, así como reliquias de caliza que podrían ser estelas funerarias de la sexta dinastía. Unas 250 tumbas, de las que algunas cuentan con una o varias fosas funerarias y otras un pasillo que se termina en una sala funeraria, fueron descubiertas, precisó el ministerio en un comunicado. Estas tumbas fueron creadas en un periodo comprendido desde finales del Antiguo Imperio hasta el final del periodo ptolomaico, agregó. El Antiguo Imperio se extendió de 2700 a 2200 antes de nuestra era, mientras que la dinastía ptolomaica en Egipto duró
300 años, hasta la muerte de Cleopatra en el año 30 a.C. Mustafa Wasiri, secretario general del Consejo General de Antigüedades egipcio, dijo que una de las tumbas del antiguo imperio presenta ligeras trazas de inscripciones jeroglíficas y una cámara para los sacrificios. Según Muhammad Abdel Badia, un responsable de antigüedades que realizó las excavaciones, han encontrado cerámica y objetos dedicados a las divinidades egipcias. También se han descubierto pequeños vasos de alabastro, huesos humanos y animales, así como reliquias de caliza que podrían ser estelas funerarias de la sexta dinastía, agregó el especialista. Las autoridades egipcias han realizado varios hallazgos arqueológicos estos últimos meses con la esperanza de relanzar el turismo, un sector fuertemente golpeado por la pandemia de COVID-19. Estimados oyentes, Egipto inicia ampliación del canal de Suez. Los trabajos de dragado buscan ampliar en 10 kilómetros un segundo carril en la sección sur de ese importante paso marítimo. La autoridad del canal de Suez inició este sábado las obras para ampliar 10 kilómetros el tramo sur del nuevo canal de Suez, donde un gigantesco buque portacontenedores quedó atravesado el pasado marzo, bloqueando durante 6 días uno de los pasos marítimos más importantes del mundo. El jefe de la autoridad del canal de Suez, el almirante Osama Rabia, afirmó que este proyecto es una continuación de los esfuerzos para desarrollar la vía de navegación que se inició con la apertura del nuevo canal de Suez, señalando que el proyecto se llevará a cabo en varias fases. La primera fase se ocupará de la zona de los pequeños lagos, que se ampliará 10 kilómetros para alcanzar los 82 de longitud en la parte del nuevo canal, inaugurada en 2015, se apunta en un comunicado. La importancia del proyecto de ampliación en curso para elevar la eficacia del canal y reducir el tiempo de tránsito de los barcos, además de incrementar el factor de seguridad de navegación en la región meridional del canal, aseguró Rabia. Tras completar esta primera fase, continuarán las obras con el fin de ampliar hasta 30 kilómetros más en la zona meridional. El pasado 23 de marzo, el buque Evergiven, de propiedad japonesa y con bandera panameña, encalló en el tramo de una sola vía del canal y 6 días después fue reflotado. Así, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Perspectiva Árabe Latinoamericana, escrito y presentado por Mahmoud Qod, gracias a nuestro operador Muhammad Abdelazim, aquí el Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. الورد من يوم
زيهم، خاف من نصيبي وقسمتي ليكون نصيبي زيهم. دلوقتي حنروح له سوا ونصالحوا عن النور والهوى، طايرين على جناح الهنا، انت الحبيب والروح انا. طير بينا يا قلبي ولا تقوليش السكة منين، ده حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين، رايحين على فين، على فين، على فين. اللي تايهة شفتها اجري يا دنيا وقربي، قابلتها كلمتها من كان يصدق والنبي، من يوم ورايح حبنا عمره ما حيغيب عننا، ومن النهارده ل100 سنة انت الحبيب والروح انا. طير بينا يا قلبي ولا تقوليش السكة منين، ده حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين، رايحين على فين، على فين، على فين. Radio El Cairo presenta Los pioneros de la humanidad. Programa elaborado y presentado por Nagla Zidane. En el programa Los pioneros de la humanidad echaremos luz sobre los más grandes eruditos árabes y que enriquecieron con sus ciencias y conocimientos el progreso de la humanidad. Muy buenas noches, amigos de Radio El Cairo, y bienvenidos a esta nueva edición de su programa Pioneros de la Humanidad. En la edición de esta noche hablaremos con ustedes de Rufaida al-Aslamiyya, que es la primera cirujana en el Islam. Estimados oyentes, Rufaida al-Aslamiyya fue una trabajadora social y médica islámica reconocida como la primera enfermera en el registro histórico y la primera cirujana en el Islam, siendo una de las primeras personas en Medina, en Arabia Saudita, en convertirse al Islam. Rufaida al-Aslamiyya nació en la tribu Bani Aslam de la Confederación Tribal de Khazraj en Medina e inicialmente ganó fama por su contribución con otras mujeres ansares que dieron la bienvenida al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o la paz y la bendición de Allah sean con él, durante su llegada a Medina. Amigos de Radio El Cairo, Rufaida al-Aslamiyya es usualmente representada como una enfermera amable, empática, una buena organizadora,
con sus habilidades clínicas entrenó a otras mujeres, incluidas las famosas esposas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, Khadija y Aisha, para que fueran enfermeras y trabajaran en el área de la atención médica. También se desempeñó como trabajadora social, ayudando a resolver problemas sociales relacionados con la enfermedad. Además, ayudó a niños necesitados y se hizo cargo de huérfanos, discapacitados y pobres. Sintonizan Radio El Cairo desde Egipto, Servicio Internacional. Estimados oyentes, estamos presentando el programa Pioneros de la Humanidad y hoy estamos hablando con ustedes de Rufaida al-Aslameya, que es la primera cirujana en el Islam. Continuamos con ustedes. Rufaida, nacida en una familia con fuertes lazos con la comunidad médica, el padre de Rufaida, Saad al-Aslamein, fue médico y mentor bajo el cual Rufaida obtuvo sus primeras experiencias clínicas dedicada al cuidado de personas enfermas. Rufaida al-Aslameya se convirtió en una sanadora experta. Aunque no se le dieron responsabilidades reservadas exclusivamente para los hombres como cirugías y amputaciones, Rufaida al-Aslameya practicó sus habilidades en su tienda habilitada como hospital de campaña durante muchas batallas, debido a que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, solía ordenar que todas las bajas fueran llevadas a su tienda para que ella pudiera tratarlos con experiencia médica. También se ha documentado que Rufaida brindó atención a los soldados heridos durante las primeras campañas islámicas, además de brindar a los moribundos refugio contra el viento y el calor del duro desierto. Y cada año el Royal College of Surgeons in Ireland premia a un alumno en la Universidad de Bahrein con el codiciado y prestigioso premio Rufaida al-Aslameya de enfermería. El ganador del premio, determinado por un papel de miembros del personal médico-clínico, otorga el premio de enfermería al estudiante que más sobresalga en brindar una excelente atención de enfermería a los pacientes. Y con esta última frase, amigos de Radio El Cairo, hemos llegado al final de esta edición de su programa Pioneros de la Humanidad. Les agradezco muchísimo, amigos oyentes, por su atención y hasta la próxima semana. Con ustedes, frente al micrófono, Nagla Zidane, con la ayuda técnica de Rabah Ali. Aquí El Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. Radio El Cairo presenta Revista del Cairo. Programa elaborado y presentado por Elhem Ramzi. Buenas noches, amigos oyentes, y bienvenidos a un nuevo encuentro con Revista del Cairo. Empezamos nuestra emisión con esta noticia, ya que el Fondo Monetario Internacional FMI prevé que la economía egipcia alcanzará una tasa de crecimiento del 2,8% en el presente ejercicio. Según una declaración del FMI, en su página web, la tasa de crecimiento egipcia alcanzaría el 5,2% en el próximo año fiscal. Añadió también que se ha alcanzado un acuerdo entre un equipo de expertos de FMI y el gobierno egipcio sobre la segunda revisión del programa económico egipcio. Si se aprobará, el acuerdo egipcio recibiría 1.000
600 millones de dólares de FMI, además del préstamo de 5.200 millones de dólares que se aprobó para Egipto. Agregó que los buenos resultados de la economía nacional egipcia en los últimos 12 meses ayudarán a alcanzar los objetivos de su programa económico para mantener la estabilidad de la economía holística, especialmente durante la pandemia de coronavirus. Continuamos con las noticias de finanzas y el ministro de Finanzas, Dr. Mohamed Maati, afirmó que hay 400 empresas de las principales importadoras se han sumado al sistema aduanero de preregistro de cargas hay desde su lanzamiento provisional el pasado abril, lo que refleja el interés de los importadores y agentes de aduanas por importar los bienes y productos permitidos a entrar los mercados egipcios, de modo que corresponda con los esfuerzos de acabar con lo que está conocido en los medios de comunicación como el importador estancado. Esta persona desconocida que es el culpable en los casos de las mercancías de fuentes desconocidas o que su entrada al país está prohibida y las cargas violadoras y criminales. Por lo tanto, los puertos aduaneros se deshacen de las mercancías abandonados y pendientes. El ministro Maite aclaró que tenemos un objetivo: transformar a Egipto en una desarrollada zona logística internacional a través de continuar la ejecución del proyecto nacional de modernización y automatización del sistema de la administración aduanera, que se base en conectar todos los puertos electrónicamente mediante una plataforma efectiva. Y también explicó que como implementación de las disposiciones de la ley de aduanas del año 2020 y para poner fin a las prácticas dañinas al comercio internacional, la aplicación obligatoria del sistema del preregistro de las cargas ASI en los puertos marítimos se pondrá en marcha el 1 del próximo julio y se prohibirá la entrada de cualquier mercancía procedente del extranjero a partir del 1 del próximo julio, mañana, a los puertos egipcios, salvo mediante el registro previo de los cargamentos ACI. Dr. Khaled Anani, ministro de Turismo y Antigüedades, recibe en su oficina en la sede del ministerio en Zamalek al embajador Soriba Camara, embajador del Estado de Guinea en el Cairo, para discutir formas de cooperación en el campo del turismo y las antigüedades entre los dos países y se benefician de las experiencias egipcias en el campo del turismo y el trabajo arqueológico, dada la vasta experiencia de Egipto en este campo. Al inicio del encuentro, el embajador del Estado de Guinea felicitó al ministro de Turismo y Antigüedades por el éxito del desfile de las momias reales, calificándolo como un evento único. También elogió la visita organizada por el ministerio para hace unos días en cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto para los embajadores africanos y sus familias al Museo Nacional de la Civilización Egipcia con motivo del Día de África.
Durante el encuentro, el embajador entregó al ministro de Turismo y Antigüedades la máscara Nimba, presentada por el doctor Ibrahim Kaba, ministro de Relaciones Exteriores de Guinea, guineanos en el exterior y pueblo de Guinea. Por su parte, el doctor Khaled Danen dio la bienvenida al embajador, en el que saludó y agradeció al ministro de Relaciones Exteriores y al pueblo de Guinea, y elogió la profundidad de las relaciones entre los dos países. Y al fin de la emisión, amigos oyentes, vamos a echar luz sobre uno de los templos más famosos de Egipto, que es el templo de Karnak. Es el templo más grande de Egipto y aún hoy en día se siguen encontrando restos y sigue siendo reconstruido. El recinto en el que se encuentra tiene 2.400 metros de perímetro y está rodeado por una muralla de adobe de 8 metros de grosor. Construido por múltiples faraones entre los años 2200 y 360 a.C. El templo de Karnak contiene en su interior el gran templo de Amón, otros templos menores, capillas y el gran lago sagrado. Los faraones más importantes que intervinieron en su construcción fueron Hatshepsut, Seti I, Ramsés II y Ramsés III. Probablemente lo más espectacular del templo sea su sala hipóstila, con más de 5.000 metros cuadrados. Contiene 134 columnas, de las que las 12 centrales son más anchas y elevan el techo, ahora destruido, a 23 metros de altura. En la entrada del templo, antes de cruzar el primer pilono, os darán la bienvenida 40 esfinges con cabeza de carnero. Es el comienzo de la avenida de las esfinges, que llegaba hasta el templo de Luxor y hasta el Nilo. Así, amigos oyentes, hemos llegado al final de esta emisión. Esperamos que les haya gustado. Antes de despedirnos, reciben los saludos de Mahmoud Ibrahim en la técnica de sonido, y por quien les habla Ilham Ramzi, aquí El Cairo, Servicio Internacional. Radio El Cairo presenta El Gol. Es una revista sobre las actividades deportivas en Egipto, el mundo árabe y América Latina. El Gol, un espacio semanal escrito por Mohamed Abdelkamel. Amigos oyentes, muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de su programa semanal En el Mundo del Deporte, en el que siempre destacamos los principales eventos deportivos que se celebran en Egipto y en el mundo. Partido decisivo en la Liga de Campeones Africana entre Al-Ahli y Sundowns. Tras una semana del primer partido de los cuartos de final de la Liga de Campeones Africanos de Fútbol entre Al-Ahli, único representante de Egipto en el campeonato, y Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, en el Estadio Internacional de El Cairo. El choque entre los dos equipos se celebró en el estadio Lucas Moripe de Pretoria, Sudáfrica. El duelo terminó en empate 1-1, por el que el Ahly se clasificó para las semifinales y se enfrentará al Esperance de Túnez. Cabe mencionar que Al-Ahli es el campeón de la última edición del campeonato tras vencer a su compatriota Zamalek en el partido final, que se disputó en El Cairo por 2-1. Además, el Ahly es el equipo con el título más coronado en la historia del fútbol de la Liga de Campeones Africana en 9 ocasiones pasadas.
Sintonizan Radio El Cairo desde Egipto, Servicio Internacional. Estimados oyentes, estamos presentando el programa El Mundo del Deporte y continuamos con ustedes. Cabe mencionar que Al Ahly disputa la decisión de la Supercopa Africana entre el RS Berkane de Marruecos. Duelo árabe se lleva a cabo en la capital de Qatar, Doha, que alberga el evento africano por tercer año consecutivo. Cabe recordar que el campeón de la pasada edición de la Supercopa de África es el Zamalek de Egipto, mientras que el equipo más veces ganador del título es Al Ahly en 6 ocasiones pasadas. Por otro lado, el equipo egipcio Pyramids se enfrentó al Enyimba de Nigeria en el choque de vuelta a favor de los cuartos de final de la Copa Confederación Africana. El duelo terminó en empate 1-1 y así Pirámides clasificó a las semifinales y enfrentará a la Raja de la Casa Blanca de Marruecos. Cabe mencionar que las Pirámides, que participan por segundo año consecutivo en el campeonato, quieren superar esta fase del campeonato por segunda vez en su historia continental. La selección egipcia se clasificó para esta fase tras ocupar la segunda plaza del grupo D con 12 puntos, mientras que Enyimba lideró el grupo A con 9 puntos. Vale la pena mencionar que el poseedor del título RS de Berkane de Marruecos fue eliminado de la fase de grupos. Y con esta última frase, amigos de Radio El Cairo, hemos llegado al final de esta edición de su programa El Mundo del Deporte. Les agradezco muchísimo a los oyentes por su atención y hasta la próxima semana. Con ustedes, frente al micrófono, Nabila Zidane, con la ayuda técnica de Rabah Ali, aquí El Cairo, Servicio Internacional desde Egipto.
شافش الرجال السمر الشداد فوق كل المحن ولا شاف العناد في عيون الولاد وتحدي الزمن ما شافش الرجال السمر الشداد فوق كل المحن ولا شاف العناد في عيون الولاد وتحدي الزمن ولا شاف. En nuestra emisión de esta noche les presentamos el resumen de noticias. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi confirma el interés de Egipto por el reforzamiento de sus relaciones con la Unión Europea, considerado un socio estratégico en los diferentes campos. El Parlamento árabe concede al presidente egipcio el collar de líder que se considera el más alto presentado por el Parlamento árabe a los reyes y presidentes. El primer ministro egipcio Dr. Mustafa Madbouli confirma que el ciudadano no soportará cualquier peso para la realización de la segunda etapa del programa de reforma estructural de la economía. Palestina pide al Consejo de Seguridad y al Tribunal Penal Internacional que lleva sus responsabilidades ante el crimen del colonialismo. El Consejo de Seguridad Internacional mantiene hoy una sesión para discutir la cuestión de la petrolera de Safer, que está situada cerca de las costas yemeníes en medio del aumento de los temores de una catástrofe de fuga de petróleo. Estimados oyentes, así les hemos presentado el resumen de noticias y llegamos al final de nuestra programación de esta noche y de nuestra programación de mañana. Destacamos prospectos del desarrollo y del cancionero egipcio. Muy buenas noches y hasta mañana. Aquí Radio Cairo, Servicio Internacional desde